Hola, hola. Bien, en esta clase vamos a continuar lo que habíamos estudiado de números enteros y naturales, ¿cierto? Pero ahora vamos a estar eh, enfocados en otras cosas, como por ejemplo el mínimo común múltiplo, máximo común divisor, para dar paso a lo que son los racionales, ¿cierto? Las fracciones, como son las operatorias dentro de los racionales. Entonces aquí, si quiere el mínimo común múltiplo, dice cómo de dos o más números, dice que es el menor del número entero positivo, que es un múltiplo común de dichos números. ¿Sí? O sea, como el mismo nombre lo dice, tengo que calcular los múltiplos y voy a ver el común entre ellos más pequeño. ¿Sí? O sea, hay varias maneras de calcular el mínimo común múltiplo. ¿Ya? Dice, a continuación se encuentran dos métodos para obtener el mínimo común múltiplo. Estos son la tabla de composición y la descomposición prima. ¿Ya? Y la tercera forma sería cuando yo expongo los múltiplos hacia el lado y voy viendo el menor. ¿Sí? Eso puede ser muy largo. Entonces, en la tabla de descomposición, lo que uno hace, por ejemplo, si me piden el mínimo común múltiplo entre 90 y 24, coloco ambos números y aquí siempre pongo números primos, ¿ya? Por eso hay que saberse los primos, por lo menos hasta como el 41, por lo menos que se sepan hasta ahí, hasta ahí. O sea, acá siempre van números primos. Voy a poner el 2 porque el 2 divide al 24 y también divide al 90, pero con que divida a uno está bien. Con que divida a uno está bien, ¿ya? Entonces, 24 dividido en 2 12. 90 dividido en 2 45. Después 2 de nuevo, porque se puede con el 12, no se puede con el 45, entonces lo bajo igual. 12 dividido en 2 6. Y después el 6 lo puedo seguir haciendo nuevamente. El 45 no, lo bajo igual, lo bajo igual. Por 3, está jugando aquí los gatos. Entonces, 3 dividido 3 1, ¿ya? El 45 me quedaría en 15. Por 3 de nuevo, me quedan 5 y finalmente 5 a 5, 1, ¿ya? Entonces tengo que terminar siempre en uno y uno, ¿ya? Siempre para el mínimo como múltiplo que va así. Y al final lo que se hace con estos números es multiplicarlos. Todo esto se multiplica, ¿ya? Y si voy a ordenarlo así en potencias, lo que veo es que el 2 está tres veces como factor, el 3 dos veces como factor y el 5 una vez, ¿eh? Así que ese sería el mínimo como múltiplo entre 24 y 90. Esa forma yo creo que es la más conocida y uno la va a utilizar para sumar o restar fracciones, ¿no es cierto? Si tuviéramos algo así como uno dividido entre 90 más, por ejemplo, 5 sobre 24, voy a usar el mínimo como un múltiplo para tener un denominador común, ¿cierto? Ahora, otra manera de hacerlo es cuando yo tengo factorizados los números. Yo podría factorizar el 90 como 2 por 9, ¿cierto? Que está al cuadrado, por 5. Ahí está factorizado de acuerdo al teorema fundamental de la aritmética. Y el 24 también está factorizado. Entonces yo veo aquí los exponentes mayores, ¿ya? Entonces aquí veo exponentes mayores. Exponentes mayores de cada base. Supone cada base es una base prima, ¿sí? Entonces el 2 está elevado aquí a uno y acá está 3. Entonces pongo el mayor, que sería 2 elevado a 3. El 3 aquí está al cuadrado y acá está elevado a uno. Entonces pongo el mayor, que sería al cuadrado. De 5 aquí está elevado a uno y acá hay un 5 pero está elevado a cero, ¿cierto? El 5 elevado a cero es uno. Entonces, el 5 está, pero elevado a cero. Y entre 5 elevado a uno y 5 elevado a cero, el mayor exponente sería elevado a uno. Pues tiene que ir aquí, elevado a uno. ¿Ven? No se pone, pero se entiende que hay un 5 elevado a uno. Y ese sería el mínimo común múltiplo, ¿ya? Ahora, esa es una manera de hacerlo. También hay una forma que es escribir los números hacia el lado, que son los múltiplos de tal número. Eso lo tenían ustedes en la guía. Yo les pasé al último, y bueno, en el resumen de matemática que les pasé también apareció ese ejercicio. Y tú me decís, está por acá. Acá. Aquí, pues, uno saca los múltiplos, por ejemplo, los múltiplos de 3 de 9 de 5 y va a marcar los que son comunes. Por ejemplo, el mínimo común múltiplo entre 3 y 9, si hago eso, va a quedar así. 3
6, 9, 12, etcétera. ¿Ven? Los múltiplos de 9, 9, 18, 27, al final en la tabla el número. Y me doy cuenta que el más pequeño que se repite es el 9. ¿Ven? Por eso mismo como múltiplo entre 3 y 9 es el 9. No siempre es el más grande, no siempre va a ser así. ¿Cuáles serían los múltiplos de 5? Bueno, sería 5, 10, 15, 20, etcétera. Entonces, si me preguntan el mínimo común múltiplo entre 3 y 5, tengo que ver que el que se repite, el más pequeño que se repite sería el 15, porque aquí tengo 12, pero después sigue el 15, 18. Entonces ahí veo que el 15 es el más pequeño que se repite entre los múltiplos de 3 y 5. ¿Ven? Esa es otra manera de hacerlo, ¿ya? Pero cuando el número es muy grande, ya no es factible. Por ejemplo, acá el de 90, el que teníamos, 90, después viene 180 o 70. Esto es más complejo porque el otro número quizá no avanza tan rápido, porque me va a demorar mucho. ¿Ya? El 24, te das cuenta que no avanza tan rápido, porque va 24, 48, después creo que viene 72, lo que seguro ahí. Entonces avanza más lento, po. El 90, 90, 180, ¿se dan cuenta? Entonces, a veces no conviene ese método. ¿Sí? Uno se va a ajustar al método que sea más adecuado, pero ahí no va viendo cuál de los tres métodos va a utilizar, porque, por ejemplo, si a ustedes le entregaran el número factorizado, es decir, si te dicen, tengo un número X, y por ejemplo es 2 elevado a 8 por 3 elevado a 7 por 7 elevado a 15. Tengo otro número Y, que es 2 elevado a 7 por 3 por 7 elevado a 2. Y te piden el mínimo común múltiplo entre X e Y. En ese caso, es mucho más fácil ocupar el método de las potencias, ¿cierto? De ver los exponentes que son, en este caso, mayores. ¿Ah? Mínimo común múltiplo, mayores, va al contrario. ¿Sí? Y el máximo común divisor también se hace hacia el contrario. Y se escribe con letra mayúscula. Acá, como es mínimo, escribimos con letras minúsculas de mínimo. ¿Sí? Entonces, aquí sería ¿cuánto? Entre 2 a la 7 y 2 a la 8, 2 a la 8. Entre 3 elevado a 7 y 3 elevado a 1 sería 3 elevado a 7. El 5 no está, entonces no lo coloco. Y el 7, el exponente mayor sería el 15. ¿No? Entonces es súper fácil cuando el número ya está factorizado. Quizá no me conviene hacer la tabla hacia abajo cuando tengo los números así, porque va a quedar demasiado larga, ¿o no? Si ya está factorizado, ocupo el método que está acá, pues. Y eso me acuerdo que apareció en su tiempo en una prueba PSU, tiene que haber sido como el 2013, por ahí, 14, ¿ya? Que justo estaban dos números factorizados que decían cuál es el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor respectivamente, ¿ya? Una de las utilidades, entonces, importantes del mínimo común múltiplo es para sumar fracciones. Y las fracciones pueden ser numéricas o pueden ser fracciones algebraicas. Entonces, tú no sacas el mínimo común múltiplo entre términos algebraicos, ¿sí? Y también se hace viendo los exponentes mayores. Por ejemplo, si yo tuviera, voy a hacer acá, por ejemplo, tengo este número. Bueno, voy a hacerlo ahí. El mínimo común múltiplo entre 3x cuadrado y al cubo y otro número, por ejemplo, entre el 9, o sea, otro término algebraico, corto, algo así, ¿ves? Entonces, el mínimo común múltiplo entre 3 y 9, yo sé que es 9. Y después, como hay letras, tengo que hacer lo mismo que hice antes de los exponentes mayores, pero por cada letra, ¿sí? Entre x al cuadrado y x a la quinta, el mayor exponente sería x a la quinta, ¿sí? Y entre y cubo y y al cuadrado sería y cubo, ¿sí? ¿Para qué me sirve eso? Porque yo podría tener una suma de fracciones algebraicas, por ejemplo así, 7 dividido en 3x cuadrado y al cubo, eso lo tenemos que ver por separado, más 5 dividido entre 9x a la quinta y al cuadrado. Entonces, ¿cómo se suman estas fracciones algebraicas? Lo que yo voy a hacer es que mi mínimo común múltiplo va a ser el que tengo acá, 9x a la quinta y al cubo. Ahí habría que seguir ahí. Por ejemplo, acá
Tendría que multiplicar 3 por el 7, que quedaría 3 por 7, y a la x le estaría faltando el cubo, porque tiene cuadrado ya, tiene que llegar a que era aquí. Acá, como el 9 cabe una vez en 9, sería 5 por, y me faltaría un y, solamente, ¿sí? Y después esto se arregla. Quedaría 21 x al cubo más 5y, partido en 9 que a la quinta por y. Bueno, es una fracción algebraica. Ya esto tenemos que verlo, ¿sí? Pues solamente estoy mostrando la utilidad que tiene más adelante, porque uno a veces no entiende para qué se lo están pasando. Ya, pero cuando uno ve fracción algebraica, va a retomar el tema del mínimo común múltiplo, pero con términos algebraicos, que pueden ser monomios, que pueden ser, por ejemplo, binomios también, ¿ya? En resolución de ecuaciones, que todo esto va encadenado. Esa es la gracia de matemática y a veces la dificultad, porque cuando a uno le falta una parte, ese vacío no le permite avanzar en lo que tiene como requisito, perdón, lo que sigue, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa con el máximo común divisor? También tiene cierta utilidad, naturalmente lo vamos a usar para factorizar expresiones, ¿sí? Pero está claro el mínimo común múltiplo, no sé si tienen consulta sobre eso, ¿no? Ya. De todas formas, siempre lo vamos a estar viendo porque hay que sumar fracciones y se va a utilizar, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa con el máximo común divisor? Dice, el máximo común divisor MCD, o que está escrito con mayúscula, de dos o más números, es el mayor entero positivo que es divisor común de dichos números. O sea, yo veo los divisores de ambos números y elijo el mayor que se repite. ¿Ya? En cambio, anterior, en el mínimo común múltiplo, veía los múltiplos y veía el mínimo. Entonces también hay un método que sería escribir todos los divisores y ver el más chico que se repite, ¿cierto? El peor caso es que sea uno. El mínimo común múltiplo, o sea, el máximo común divisor, el peor caso es que sea uno, ¿ya? Y eso va a tener repercusiones también en fracciones, cuando tengamos dos números que son máximo común divisor sea uno. El numerador y el denominador, porque no se va a poder reducir. Entonces, una manera es una tabla de descomposición. Pero ¿cuál es el problema del método de la tabla de descomposición? Que la gente lo confunde con el método del mínimo común múltiplo. Entonces, ¿cuál es la diferencia acá? La diferencia está en que en el mínimo común múltiplo, el número primo que coloco al lado tiene que dividir al menos a uno de los números que estoy calculando su mínimo común múltiplo. Por ejemplo, que divida solo a 24 o solo a 90 o a los dos, ¿sí? Pero al menos a uno. Esa es la condición para poner el número primo que va a dividir. En cambio, en el máximo común divisor, tiene que dividir a todos, ¿ya? Entonces, este número primo, el 2, tiene que dividir tanto al 24 como al 9, ¿ya? Porque si no divide a los dos, no se puede colocar por acá. Entonces, el 2 cabe justo en ambos, sí, en el 24 12 veces, en 90 45. ¿Puedo colocar un 2 de nuevo? No, no es como antes que yo seguía con el 24, ponía varios 2. Aquí no se puede porque después hiciste la primera división por 2, quedó 45 que no es divisible por 2. Entonces tienes que buscar ahora otro divisor común. En este caso sería el 3. 3 en el 12 4 y en el 45 15. ¿Se puede seguir avanzando? No se puede. ¿Por qué? Porque no hay divisores comunes entre el 4 y el 15, salvo el 1, salvo el menos 1. Son los únicos divisores comunes. Pero acá lo trabajan solamente con los divisores positivos. ¿Ya? Eso. Entonces, una utilidad que va a tener esta cuestión de el máximo común divisor es lo siguiente. Si yo tengo una expresión algebraica, adelantándonos un poquito de álgebra, pero yo sé que han visto álgebra. Por ejemplo, 90x elevado al cubo más 24y, ¿sí? ¿Cómo factorizo eso? Utilizando la propiedad distributiva, al revés, ¿sí? Fíjense que el máximo común divisor me dio 6. Ah, si coloco un 6 afuera, entre las letras no hay nada común, porque aquí tengo X, Q y acá tengo Y. Nada que ver. Ni siquiera hay letras repetidas. Entonces, lo que va fuera del paréntesis sería 6 no. Y adentro tengo que preguntarme 6 por cuánto me da 90x cubo. Y sería cuánto, creo que 15, ¿no? 15x cubo. ¿Sí? 6 por 5 30, reserva 3, 6 por 1 6, 90, para ahí.
más acá quedaría un 4 pero un 4Y, ¿sí? Y ahí estaría factorizado. Entonces, si yo escribo, por ejemplo, esa expresión en un programa como Wolfram, lo que va a hacer Wolfram con el comando factor es factorizarlo, un factor común. Entonces, colocan aquí el Q más 24i, y ahí le pueden colocar factor adelante o al final, y lo tendría que hacer. ¿Lo ven ahí o no? Entonces, esa es la primera factorización que uno tiene que saber, que es utilizar la propiedad distributiva, pero para contraer, no para expandir. Estamos contrayendo y transformando en un producto. ¿Ya? Entonces, esta es la primera factorización que uno estudia, que se llama factor común. ¿Cuál es el factor común? El 6. ¿Sí? Entonces me permite después reducir expresión algebraica, fracción algebraica. Hay que estar muy bien entrenado con lo que es este tipo de factorización, que es factor común. ¿Ya? Fíjense aquí, si en vez de poner un i, pusiera un x al cuadrado. Lo que va a hacer el programa es tomarte la menor potencia entre x cubo y x cuadrado, ¿ya? Porque ese es el algoritmo matemático. Se toma la menor potencia. Entonces, en el numerito, entre 90 y 24, sigue siendo 6, el máximo común divisor, y entre x cubo y x cuadrado tiene que ser la menor potencia, ¿sí? Con el menor exponente. Se quedaría x cuadrado. Y después es fácil porque yo tengo que preguntarme 6 cuadrado por cuánto me da 90x cubo. Ah, entonces tendría que ir un 15 para que dé 90. Y como tengo que llegar a un x cubo, me faltaría un x. Y después, como ya tengo x cuadrado, no tengo que poner un x multiplicando por el 4, ¿eh? Solamente un 4. Porque si pongo un x va a quedar aumentado en 1 grados. No, tendría que ir un 4 nomás, ¿eh? Así que la factorización de factor común es muy importante y está fundamentada en la propiedad distributiva, y también saber sacar el máximo común divisor. Pero entre expresiones algebraicas, eso le agrega dificultades. Uno primero lo hace con números, pero luego uno lo hace con expresiones algebraicas. ¿Qué pasa cuando el máximo común divisor es uno? ¿Ya? Entonces vamos a tener nombres que aparecen, y esos nombres son los de primos entre sí, o también se llaman coprimos, o también se llaman eh, primos relativos. Entonces, anotemos eso acá. Si el máximo común divisor entre A y B es igual a uno, A y B se llaman primos entre sí. Ya no tiene nada que ver con los primos normales, ¿sí? Otro nombre, o coprimos o primos relativos. Ya, esos nombres ¿cómo se llama? Pueden utilizar los tres nombres, ¿sí? Primos entre sí, coprimo o primo relativo. Creo que acá lo dice el libro, ¿eh? Los números que no tienen factores primos comunes se denominan primos relativos entre sí, ¿ya? Primo relativo a veces se primo entre sí, a veces le llaman coprimos también. Y eso porque es relevante. Por ejemplo, eh, el máximo común divisor entre 3 y otro número podría ser, por ejemplo, entre el 3, o incluso puede ser el 12, ¿sí? No tiene por qué ser los dos primos normales, ¿cierto? Los primos clásicos. No, el 12 no me sirve, tiene que ser otro. A ver, pongamos ya 17, ¿no? Ahí está. Entonces, ahí me daría uno. ¿Y cuál es el factor común que tienen entre ellos? El único factor común es el uno. También el menos uno, pero dejémoslo ahí. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cuando yo tengo una fracción como 3 partido por 17 o 17 partido por 3, no se puede simplificar más. ¿Ya? Otro ejemplo sería máximo común divisor entre el 2 y el 9, por ejemplo, ¿ya? El 2, por ejemplo, es primo, pero el 9 no. No tiene que ver con que el número sea primo eh, absoluto, ¿cierto? Como vimos, bueno, en el sentido de la definición de primo que vimos la vez pasada, que es divisible por uno en sí mismo.
Aquí el máximo común divisor también es 1. Entonces, yo sé que 2 novenos y 9 medios no se puede reducir, po, en el sentido que la fracción no se puede simplificar más. ¿Sí? Se puede transformar a decimal, sí, pero no se puede reducir más porque no tengo factores comunes. ¿Sí? Y ahí era importante darse cuenta de los criterios de divisibilidad, porque yo conociendo los criterios de divisibilidad sé si el número es divisible por 2 por 3 por 5. Ya, pero esa es la idea. Ya, no sé si hay preguntas hasta ahí, ¿no? Ya. Entonces hay que tener claridad en el concepto que uno utiliza. Por ejemplo, si yo digo primo, número compuesto, entonces tengo que definir ese concepto para después aplicarlo y ver si un número es primo o no, porque si yo tengo la definición de número primo, al conocer la definición de número primo, y yo le muestro un número y le digo, este es primo o no, entonces debería sacarlo, ¿cierto? O puedo poner otra propiedad, un número, por ejemplo, los números perfectos, ¿cierto? Un número perfecto, completar características, ¿cierto? Que sus divisores propios tiene que ser la suma de los divisores propios tiene que ser el mismo número, ¿ya? Y tengo una definición, entonces, si le paso, por ejemplo, 128, usted va a decir si ese número es perfecto o no, ¿se dan cuenta? Entonces, conociendo el concepto, puedo ver si aplica o no a un número, ¿ya? Así que hay que ir anotando las cosas, ¿ya? Este es un problema como tipo PAES, solamente que no está con alternativa, pero lo importante está en que es un problema que tiene texto. O sea, no estamos haciendo una suma de fracciones o una factorización, sino que es un problema que tiene texto, ¿cierto? Se refiere a una situación real y hay que ver si aplico el mínimo común múltiplo o el máximo común divisor o los dos, ¿cierto? Dice, en el baño de un colegio hay 3 llaves de agua cerradas. Estas se encuentran en mal estado y gotean constantemente cada cierto tiempo. La llave A deja caer una gota cada 3 segundos. La llave B lo hace cada 5 segundos. Y la llave C cada 8 segundos. En un instante, las 3 llaves dejaron caer una gota al mismo tiempo. Dice, ¿cuántos segundos deben transcurrir a partir de ese momento para que vuelvan a coincidir nuevamente? Ya. Todos los problemas que son de este estilo es con el mínimo común múltiplo. O sea, lo que hacen es cambiarle el envoltorio, se puede ser problema, porque se pueden poner lo mismo de una persona que se demora tantos segundos en dar una vuelta a un estadio. Por ejemplo, una persona se demora, no sé, en dar una vuelta a cierto lugar, 180 segundos. Después otra persona se demoró 200 segundos, es decir. Entonces dicen, ¿cuándo se van a juntar de nuevo en la meta? Ah, entonces si parten juntas, yo saco el mismo como un múltiplo y voy a calcular entonces cuándo se juntan de nuevo, cuando dan la vuelta completa. Entonces, todos estos problemas son iguales, son la misma plantilla, solamente que cambia el contexto, ¿ya? Pero se refiere a usar el mínimo como un múltiplo. Dice ahí, bueno, hay otro que interesante que era por ejemplo, una luz que se prende. Una luz se prende cada 3 segundos, otra luz se prende cada 5 y otra luz se prende cada 8. Es lo mismo. La gota, la luz, la gente que da vuelta. Es el mismo estilo de problema. Ustedes lo van a reconocer. Dice, para resolver este problema, debemos considerar que la llave A gotea a partir de ese instante a los 3 segundos, luego a los 6, después a los 9, ¿ves? Los múltiplos de 3. Es decir, son los múltiplos de 3 en segundos. Y para la llave B, la misma idea, 5, 10, 15, etcétera. Los múltiplos de 5. Dice, por la misma razón, la llave C lo hará los múltiplos de 8. Por lo tanto, las llaves coincidirán nuevamente en una cantidad de segundos que sea múltiplo de 2, de 3 y de 8 al mismo tiempo, ¿cierto? Es decir, en un múltiplo común de estos tres números. Y si queremos que sea lo antes posible, tanto el mínimo, porque se van a repetir varias veces, porque es lo antes posible, porque obviamente si se repiten a los 120 segundos, también se van a repetir a los 140, a los 360, ¿sí? Uno saca el mínimo como un múltiplo entre 3, 5 y 8, y eso le daría, ¿ya? Sería, dice, por otro, bueno. Dice, con todo lo anterior, podemos contestar que 120 son los segundos que deben transcurrir para que estas llaves vuelvan a dejar caer una gota de agua. Lo repito, ¿qué les pueden hacer? Les pueden poner lo mismo, pero con una linterna que se prende cada cierto tiempo o una ampolleta como de Navidad que se prende cada 3 segundos
hay otra ampolleta que se prende cada tanto tiempo, o el problema de los corredores, o por ejemplo te pueden poner el pan viene en paquetes, por ejemplo, el pan viene en paquetes de cuatro, tienes cuatro panes de completo, ¿cierto? Pero las salchichas, por ejemplo, van a venir en paquetes de cinco, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Sí. Las salchichas vienen en paquete de cinco y, por ejemplo, el pan de completo viene en paquetes de cuatro. Entonces te pueden decir, ¿cuántos paquetes te voy a comprar de cada uno para que no sobren, ni falten, ni salchicha ni pan? Si compro uno y uno, me sobra una salchicha, ¿cierto? Vamos a poner salchicha. De aquí pan, ¿cierto? Si compro un paquete de pan y un paquete de salchicha, me va a sobrar una salchicha. Si compro ahora dos paquetes de pan, tengo ocho y cinco salchichas, me sobran tres panes, ¿cierto? Porque voy a tener ocho y cinco. Ya, entonces compro otro paquete de salchicha, tengo cinco y ocho, me sobran dos salchichas. ¿Cuándo no sobra ni falta? Cuando compre en el mínimo como múltiplo. Es decir, te voy a comprar 30 salchichas y 30 panes. Perdón, 20 salchichas y 20 panes. O sea, voy a comprar 5 paquetes de panes y 4 paquetes de salchichas. ¿Cierto? Y ahí no va a sobrar ni falta. Es un problema súper ficticio porque uno no hace eso en la realidad que te sobre nomás por lo mismo, pero es para simplificar el uso que puede tener el mínimo común múltiplo, ¿ya? Al igual que el máximo común divisor, generalmente pueden colocar algún terreno que quieres dividirlo en ciertos pedazos o, no sé, pues, un papel que quieres dividirlo en cuadrados de fotos, y ahí vas a sacar el máximo común divisor. Son los problemas más comunes eh, y son rebuscados porque son poquitos los que uno puede crear, pues no es tan común hacer estos problemas. Y ahí ocuparía el máximo común divisor. Ya, veamos este del máximo común divisor y ven que justo desde el terreno, todos clásicos. Dice, una constructora necesita subdividir dos terrenos que están separados por un río y cuyas áreas son 21.600 metros cuadrados y el más pequeño 32.000 metros cuadrados, el más grande. ¿Ya? Dice, esta constructora necesita además que estos terrenos más pequeños sean todos del mismo tamaño, pero van a dividir, ¿cierto? En terrenos pequeños, del mismo tamaño, que sea una cantidad entera de metros cuadrados y que sea lo más grande posible. Bueno, ahí está el concepto de máximo común divisor. Por esto aumentará su valor comercial. ¿Cuál será el área máxima de estos terrenos si se cumple con la solicitud de la empresa constructora? ¿Ya? Dice, en este caso, necesitamos dividir estos terrenos en terrenos más pequeños de igual área, digamos, por ejemplo, X metros cuadrados. Esto significa que tanto de 21.600 como 32.000 deben ser divisibles por X. O lo que es lo mismo, que X debe ser divisor tanto de 21.600 como de 32.000. Si además se exige que X sea lo más grande posible, estamos hablando del máximo común divisor, ¿eh? Entre esos dos, y que es 800. ¿Qué habría que hacer para sacar 800? La tabla. ¿Sí? Por lo tanto, cada terreno será de 800 metros cuadrados y habrán 27 de estos terrenos en el terreno más pequeño y 40 en el más grande. ¿Se dan cuenta? Dice, dividir los terrenos en terrenos de la misma área. No necesariamente de la misma forma, porque quizás van a ser rectángulos de distintos cortes, uno va a ser cuadrado, otro más rectangular. Entonces, lo importante es que tenga esa área de 800 metros cuadrados. ¿Sí? Entonces, tiene dos tipos de problemas. Hay más, que son como los clásicos que pueden aparecer en las aplicaciones de estos dos. ¿Alguna duda? ¿No? Para pasar a lo que son los racionales, ¿no? Ya. Veamos aquí en el resumen, en la página 9 ya empiezan los números racionales. ¿Sí? Entonces dice aquí que los racionales se definen de esa manera. ¿Me confirma si ven la pantalla, por favor? Voy a agrandar un poco ahí. No puedo rayar muy bien porque este es del Zoom, es el API del Zoom, pero igual podría hacerlo con grabar con Zoom. Conjunto de los racionales. Bueno, se va a utilizar la letra Q, ¿ya? Eso es importante también decirlo, porque en general viene de esta palabra extranjera, de quotient, de Q%. ¿Ya? A veces la gente confunde los racionales con los reales, porque la R de los reales, o sea, la R es de reales, esos son los reales. Y la gente se confunde con los racionales porque
Y también empieza a poner, ¿no? Eso es típico, es un error muy común, ¿ya? Entonces, dice, el conjunto de los números racionales se representa por la letra Q. Son todos aquellos números que se pueden representar como A dividido en B, o A partido por B, o A sobre B. Se puede decir de las tres maneras. A partido por B, A dividido en B, A sobre B. ¿Ya? Entonces dice, con A y B, números enteros. Y B es distinto de cero. Ahí yo le prohibí que fuera cero porque si no estaría dividiendo por cero, ¿no? Ya sabemos qué problema hay por dividir por cero. Entonces, lo que está escrito en palabra, hasta donde dice distinto cero, es lo mismo que está escrito en forma de conjunto, ¿eh? Por A B, la barra hacia abajo, ¿cierto? Esta barrita vertical, ¿cierto? Significa tal que, o sea, me indica la condición. A partir por B, con la condición o condiciones que ahí B pertenezcan, símbolo de pertenencia, a los enteros, y el B no puede ser cero, ¿ya? Porque estaría dividiendo por cero. Entonces uno empieza a preguntarse qué números son racionales. Y para eso tenemos que conocer bien la definición que estamos dando, ¿ya? No es tan buena porque en realidad después uno define clase de equivalencia, en álgebra, o sea, en matemáticas superiores, uno define los racionales de otra manera, con clases de equivalencia. Pero eso no se preocupen ustedes, para la PAE hay que saberlo así nomás. Después, si se estudian matemáticas, van a profundizar un poco más en la definición más moderna, se puede decir. ¿Ya? Entonces, el cero, ¿por qué pertenece a los racionales? Porque el cero está partido por cualquier cosa, ¿no? Por ejemplo, cero partido por 5, ¿no? Claro, cero es un entero, sí, y el 5 es un entero, sí, por lo tanto, cero partido por 5 es un racional. Así que el cero es un racional, ¿eh? 0 partido por 5 es racional porque cumple con la definición, pero esto es igual a cero, así que pertenece a lo racional. Vale, eso está ahí. Aló, aló, aló. Ahí sí. Ya. Usted me dice si se escucha bien. Aquí estamos en el PDF. Yo no sé por qué se conectó. Ya, creo que estamos grabando, ¿no? Ya. Entonces, les decía que el cero claramente es un número racional, ¿sí? Lo mismo con cualquier entero. Por ejemplo, si te dicen el 7 pertenece a los racionales, uno dice sí. ¿Por qué? Porque el 7 es lo mismo que 7 dividido en uno o 7 partido por uno. Como el 7 y el uno son enteros, entonces el 7 es un racional. Por lo tanto, todos los enteros son racionales. ¿Sí? ¿Está clara esa parte, no? Y todos los naturales también son racionales. Eso hay que tenerlo claro. Ahora, después van a aparecer combinaciones que uno puede decir que no se pueden simplificar, o quizás son simplificables, pero te van a dar decimales. Por ejemplo, si pongo 4 dividido en 9, eso no se puede simplificar y te va a dar un decimal. Te va a dar 0,4, 4, 4, hasta el infinito, ¿eh? Y ese número también es un racional. Claro, después le pongo otro nombre, le voy a decir que es un periódico, ¿cierto? Un número decimal periódico, pero al conjunto al cual pertenece es el conjunto de los racionales. Después hago como una subclasificación, ¿no? La primera clasificación sería si es racional o no. Y después, dentro de los racionales, yo voy a decir es un decimal finito, es un decimal periódico o va a ser semiperiódico. Por ejemplo, el 0,25 que está acá es finito o exacto o finito. ¿Ya? Los decimales que vienen después del 5 son todos ceros. ¿Ya? Eso es finito, porque yo cuando hago la división,
25 entre 100 o 1 dividido 4, ¿cierto? Llego a resto cero. ¿Ya? En cambio, este que está aquí, el 0,8 periódico, se va a llamar un decimal periódico. Periódico porque se repite, ¿cierto? Porque se repite el 8. 0,8888. De la misma forma que el 4 partido por 9 es un decimal periódico, ¿ya? Periodo tiene que ver con repetición, o algo que es constante, o en un intervalo de tiempo, o bajo un patrón, constante, ¿ya? En cambio, este otro número que tengo aquí, que sería el menos 1,27 por la rayita arriba, un semiperiódico. ¿Ya? Semi significa medio, casi, semiperiódico, porque hay una parte periódica que es el 7, pero el 2 no se está repitiendo, se repite el 7 más, por eso se llama semiperiódico. Y lo que nosotros tenemos que saber, que es muy importante, es transformar esto a fracción, es decir, de decimal a fracción y viceversa. ¿Ya? Las dos cosas tenemos que saber muy rápido en la prueba PAE. Y hay algunos números que ya uno se lo aprende de memoria prácticamente, porque tantas veces lo has hecho, que sabe que 0,25 va a ser un cuarto, que un medio 0,5, un tercio 0,3 periódico y así. ¿Ya? Pero no sé si se pregunta hasta este momento. ¿No? Entonces, a veces cuando uno está en el colegio, de repente se enseña mucho cálculo, pero falta más el concepto, en el sentido de mirar más fino de qué se trata, de qué se trata la matemática, de qué estamos haciendo, por qué se definen los números de cierta manera. Y la gracia de tener a los racionales es que nosotros podemos resolver ciertas ecuaciones que no se pueden resolver en los naturales ni en los enteros. Por ejemplo, si yo tuviera algo así, 2 por x igual a 7. Esto es una ecuación de primer grado. Y uno trata de resolverla conociendo los números enteros y también los naturales. Y se da cuenta que ningún número entero ni ningún número natural satisface esta ecuación. O sea, cualquier valor que yo coloque aquí, natural o entero, esto sería falso. ¿Sí? Yo tengo que inventar nuevos números. Y el número que tengo que colocar aquí vendría siendo, ¿cuánto? 7 medios. ¿Por qué? Porque 2 por 7 medios, ahí se simplifica el 2, te va a dar 7. Bueno, entonces, el número que satisface esta ecuación de primer grado tiene que ser un número racional y no entero. ¿Ya? Un racional no entero, viene siendo 3,5, ¿no? Eso no es un entero. ¿Ya? Entonces, la gracia que tienen los racionales es que te permiten resolver ecuaciones como esas que mostré, ¿ya? Y cuando vimos hace como 4 clases de la nivelación, decíamos que los griegos entendían todo como número, pero todo número o entero o racional, porque cuando uno dividía segmentos siempre te daba un racional. O sea, dividir la medida de un segmento, ¿cierto? Siempre te daba un racional. Y cuando se encontraban con los irracionales, como que le rompió todo su modelo del mundo, porque pensaba que todo era número y principalmente todo era número natural, entero o racional a lo más, pero no se daban cuenta que ese es más número. Entonces aparece la raíz cuadrada de 2, después más adelante aparece el número pi con mayor detalle, ¿cierto? Aunque varios matemáticos aproximaron el valor de pi, pero demostrar que pi es irracional no es tan fácil. ¿Ya? ¿Ya? Demostrar que raíz de 2 es irracional es más fácil, pero el de pi hay que trabajar un poco más. ¿Ya? Entonces, aquí la primera operatoria que yo tengo que saber en cuanto a los racionales es amplificar y simplificar. Eso es como lo primero que tengo que saber de cálculo en racional. Entonces, aquí dice que dos fracciones, A partido por B y C partido por D, son iguales si se cumple que el producto cruzado es el mismo. ¿Ya? Por ejemplo, si uno se pregunta, veamos acá, por ejemplo, te dicen 3 quintos es igual, por ejemplo, a 6 partido por 10. Uno dice sí, porque el producto cruzado te quedaría 3 por 10 y acá te queda 5 por 6. ¿Sí?
3 por 10, 30. Y 5 por 6, 30. Ah, son iguales. No sé. Estas fracciones son iguales. ¿Ya? Pero a veces se le llama equivalente. Hay que definir qué significa equivalente. ¿Significa igual o significa otra cosa? ¿Ya? Por eso eh, aparecen otros conceptos más adelante en la matemática superior, donde uno habla de clases de equivalencia para definir algunas cosas dentro de los enteros, dentro de los racionales. Eso se estudia en teoría de número y en álgebra abstracta, ¿ya? Pero por ahora no va al caso, solamente le estoy diciendo que uno puede precisar esto un poco más. ¿Sí? Y entonces estas dos fracciones se llaman fracciones equivalentes, pero también se puede visualizar. Para hacerlo quizá un poco más claro, uno podría hacer un dibujo y queda un poco más claro. Por ejemplo, aquí tenemos las siguientes fracciones que son equivalentes. Si hiciéramos, por ejemplo, un círculo, ¿te acuerdas el chiste ese del profesor Girafales? Cuando dice, si está ñoño y luego le pasa un tren, lo parte por la mitad, ¿qué hay? No, no, no. Entonces, si le partimos esto por la mitad, tengo un medio y aquí tengo un medio, ¿no? Claro, pero esto lo puedo seguir dividiendo. Lo puedo dividir de nuevo por dos y va a quedar así. Entonces vamos a tener 4 cuartos. ¿Te das cuenta? Entonces, el número uno, que es todo el círculo, es igual a cuánto? A 2 medios, pero también puede ser igual a 4 cuartos, ¿sí? Etcétera. Entonces, análogamente podemos decir que un medio es igual a 2 cuartos, es igual a 3 sextos, a 4 octavos, ¿eh? Y siempre que haga esa división, me da 0,5. Es decir, acá tengo una clase de equivalencia, porque todas estas fracciones corresponden al mismo número. No son números distintos, en realidad es el mismo número que están escritos de una manera distinta. ¿Ya? Pero es exactamente el mismo número. Son maneras de representar un mismo número. ¿Sí? Y acá abajo les puse lo que se habla en teoría de la representación, de cómo podemos representar ciertos objetos. Entonces, un medio, que es un número racional, se puede escribir en palabras, como acá, un medio. Se puede representar en una figura, como la unidad partido por dos y punto una sola. ¿Cierto? También puede ser representado de manera fraccionaria, un medio. Y también puede ser representado en su forma decimal. Y otra forma que falta aquí, ¿cuál sería? Representación porcentual. Siempre que se pueda, porque si no me aporta, mejor no usarlo. ¿Cierto? La representación porcentual, diríamos que este es igual a el 50%, ¿no? Entonces, un medio, el dibujito, donde está pintado la mitad, después la fracción, 1/2, decimal 0,5 y también 50% es la misma cosa, ¿eh? Solamente que estamos representando algo abstracto, que en algún lado está, no sé, esto existe el número en alguna parte, eso lo represento de alguna manera, en un lenguaje, con un símbolo, ¿ya? Estamos tratando de bajarlo al mundo más humano, ¿cierto? Entonces yo tengo que saber transformar de fracción a decimal, de decimal a porcentaje, de porcentaje a fracción y viceversa, de fracción a dibujo, de dibujo a palabra. ¿Ven? Todas esas conversiones es lo que uno estudia como un cuarto básico, ¿no? El profesor en cuarto básico te coloca esto, lo divide así, en ocho partes, y te pregunta, ¿cuánto está pintado acá? Eso es como cuarto básico, ¿cierto? Uno dice estos 3 octavos. ¿Por qué? Porque está partido en 8 partes iguales y estoy pintando tres, ¿cierto? Que son como preguntas de cuarto básico, es que hay que retomarlas, ¿sí? Porque se lo olvidó y retomando esas cosas. Entonces, lo principal acá es que sepan transitar de un registro a otro registro, ¿ya? De un registro figural a un registro decimal y viceversa, ¿ya? Ahora,
nosotros tenemos que saber también amplificar. Por ejemplo, aquí se amplificó una fracción que es 5 sextos, lo amplifiqué por 6. O sea, esa es la notación que vamos a utilizar. No es elevado a 6, porque le puse la barra. Significa que el 6 multiplica el 5 y multiplica el 6 de abajo. ¿Ya? 5 por 6, 30, y abajo 6 por 6, 15. Esa es la notación que vamos a utilizar. Tengo que saber amplificar y también simplificar sería hacer lo contrario. ¿Ya? Ahora, si se dan cuenta, las fracciones que están acá, un medio, si la amplifico por 2 me da 2 cuartos. Si la amplifico por 3 me da 3 sextos. Entonces, si amplifico por 2 me da eso, si multiplico por 3 me da eso, si multiplico por 4 me da eso, ¿cierto? Pero obviamente arriba y abajo, ¿sí? Para no alterarlo. Ya, eso, no hace seis dudas hasta ahí, ¿no? Esta parte es muy conceptual, pero es importante no solamente hacer cálculos, por si acaso. Después, cuando sumamos fracciones, ¿qué tenemos que hacer? La idea en matemática es siempre sumar cosas que sean de la misma naturaleza, o sea, del mismo tipo. No puedo sumar cuartos con octavos así como están, tengo que transformarlo a algo que sea similar. Porque la palabra clave aquí es similar, también puede ser semejante. En inglés de repente se usan igual. Ya, cuando uno ve realmente el libro de álgebra de términos semejantes dice similar. Similar term. Puede ser términos semejantes o términos similares. Entonces, un cuarto con dos cuartos son similares. ¿Por qué? Porque tienen igual denominador. Se encuentran son fracciones que se llaman homogéneas. Las fracciones homogéneas son aquellas que tienen igual denominador. Por ejemplo, aquí un cuarto con dos cuartos. ¿Qué es lo que hago? Sumo los numeradores y mantengo el denominador. ¿Tiene sentido sumar el denominador? No, porque estoy sumando objetos iguales. Y los objetos que estoy sumando son cuartos. Por lo tanto, mi resultado tiene que ser cuarto. ¿Ya? Siempre voy a llevar la suma y resta de fracciones a este caso, que es con igual denominador. Y para eso vamos a usar el mínimo común múltiplo. Si fuera resta, lo mismo. Pero ya cuando aparecen cosas así, como 5 sextos más 7 novenos menos uno partido por 12, la gente se empieza a complicar, porque como le enseñan el método de la mariposa, empiezan a hacer de parejas. O sea, hacen el primero con el segundo y ese resultado lo trabajan con el tercero. Pero a veces hay mucho cálculo. Aquí lo que más conviene, lo más inteligente que podemos hacer acá, es amplificar apropiadamente cada fracción. Entonces, ¿qué es lo que hago? Saco el mínimo común múltiplo, que es 36, ¿cierto? La tablita, entre 6 9 y 12, si hago eso, me da 36. Entonces, los denominadores que voy a tener ahora son todos 36, pero tengo que amplificar apropiadamente. Entonces, el 5 sexto lo tengo que amplificar por 6, porque 6 por 6, 36. 7 noveno lo amplifico por 4. ¿Por qué? Porque 4 por 9 me da 36. 1 partido por 12 lo amplifico por 3. ¿Por qué? Porque 12 por 3 me da 36. ¿Ven? Y ojo que también tengo que multiplicar el numerador. ¿Sí? No se le ocurra multiplicar solamente el de abajo y dejar el de arriba igual, que también lo he visto antes. No, se multiplica el de arriba también. Por lo tanto, 5 sextos, ¿qué me queda? 30 partido por 36. Si ustedes hacen el cálculo decimal de este número, creo que es 0,83. 5 dividido en 6. Claro, este número es 0,83 periódico. Y si ustedes colocan esto en la calculadora, también debería dar de lo mismo. 30 dividido 36, 0,83 periódico. El 3, ¿cierto? Eso. Entonces, estamos representando de otra manera el mismo número. 7 novenos. ¿Cuánto es? Ya han estudiado esto, van a recordar que el 7 se va a repetir indefinidamente, va a quedar 0,7 periódico. Y si hacemos la división, 28 dividido 36, tenemos que dar lo mismo, ¿no? La misma idea con el 11 partido por 12. Cuando escribo 3 partido por 26, no estoy alterando el número, es el mismo, solamente que está escrito de otra manera. ¿Ya? Entonces ahora, como tengo igual denominador, lo llevé al caso anterior, con igual denominador. Se suma o se resta lo de arriba, y me dio 55 sobre 36. ¿Ya? Si se dan cuenta, no puedo dividir por 5 porque este sí se puede dividir por 5 pero el de abajo no. Entonces, al final la fracción no se puede simplificar por 5 ni por 10, ni por 3.
¿Sí? Abajo se puede dividir por 3, pero arriba la suma de los dígitos te da 10. No te puedo decir. ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? ¿No? Si quieren pueden hablar aquí por el chat. ¿No? Ya. También existe el método, le llama el método de la mariposa. El método de la mariposa, uno lo va a utilizar más que nada cuando las fracciones sean de este estilo. Por ejemplo, si te colocaran 7 partido por 5 más 1 partido por 9, ahí a uno le conviene utilizar el método de la mariposa. ¿Qué dice ese método? Dice que cuando yo tengo estos denominadores, su mínimo común múltiplo es exactamente el producto. Eso pasa cuando el máximo común divisor me da 1. O sea, si usted hace el máximo común divisor entre 5 y 9 te da 1. Entonces, al final el mínimo común múltiplo va a ser la multiplicación, po, ¿no? Entonces, en esta mariposa, uno dice, voy a multiplicar los denominadores. 5 por 9, 45. Y también multiplica esto, 7 por 9, ¿cuánto te da esto? 63. Más esta multiplicación. Entonces, primero multiplicaste 9 por 5, y después sí que 7 por 9, y multiplicaste por 5 por 1, que te da 5. Eso me queda 68 sobre 45. Ahí te queda una mariposa, pero son métodos mejores. Entonces, cuando uno ocupa este método, en este caso, cuando el mínimo común múltiplo entre los denominadores sea el producto, ahí te conviene ocupar él. O cuando sean, por ejemplo, ciertas fracciones algebraicas, que colocaran una fracción algebraica así como a partido por b cuadrado menos c partido por t, una cosa así. Entonces acá te voy a ocupar la mariposa porque el mínimo común múltiplo va a ser b cuadrado t, multiplico estos dos, que sería at, menos c b cuadrado. ¿Viste que ahí te conviene? Ahí te conviene ocupar el método de mariposa porque cuando saca el mínimo común múltiplo es el producto, ¿no? Pero en otros casos no te conviene. Por ejemplo, si tú tuvieras 1 partido por 32 menos 1 octavo, ¿conviene multiplicar 32 por 8? No, no tiene sentido porque al final te va a quedar un número súper grande. Después tienes que multiplicar por este, hacer una resta. Lo mejor que podría hacer en ese caso es amplificar solamente esta fracción por 4. ¿Ves? Y ahí quedaría ¿cuánto? 1 sobre 32 menos 4 sobre 32, mantengo 32 y arriba queda -3. ¿Viste? Esa sería la mejor manera de hacer este problema, no utilizando el método de la mariposa. No quiere decir que esté mal la mariposa, sino que no te conviene porque vas a tener que multiplicar en exceso. 32 por 8, ¿para qué vas a hacer? ¿Viste? ¿No hay duda hasta ahí? Entonces, hay casos y casos y uno tiene que utilizar las mejores herramientas para cada caso. Es como el Gaffiter, porque el Gaffiter que tiene una caja de herramientas y a veces no sabe lo que se va a enfrentar y cuando tiene que trabajar, entonces lleva todas sus herramientas y dice, ya, esto me sirve para esto, esta llave para esto, tengo el alicate para esto, un cierto martillo ¿sí? Entonces, eso es lo que tiene que pasar. Uno tiene que armarse de herramientas en matemáticas, métodos y trucos. Entonces, después uno cuando se encuentra con un problema, pum, 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 disparas con todas tus herramientas o armas, abordas el problema. Y entre más herramientas, más armas tengas, más fácil va a ser. Pero si yo estoy limitado y solamente sé la mariposa, se puede, sí, pero es un poco largo. Fíjense acá, este problema, el que tenemos escrito, si yo quisiera usarlo con el método de la mariposa, lo voy a hacer para que vean cuánto me demoro. Primero voy a hacer estos dos. Quedaría así. 6 por 9, 54. Después hago 5 por 9, 45. Más 6 por 7, 42. Menos 1 partido por 2. ¿Cuánto quedó eso arriba? Quedó 87 y acá quedó 54. Menos 1 partido por 12. Abajo me va a quedar 54 por 12 y vas a tener que hacer 87 por 12 menos 1 por 54. Y esas multiplicaciones es lo que uno no debería hacer, ¿eh? No porque uno no sepa,
sino que vas a perder el tiempo. Arriba, ¿cuánto va a quedar? 87 por 12 menos 54 quedó 990. Y abajo me quedó 54 por 12, 648. Y esto yo lo puedo simplificar. Por ejemplo, lo puedo dividir por cuánto. Arriba se puede dividir por 9, abajo viene 18, que también se puede dividir por 9. Entonces quedó 110. Abajo 64 dividido en 9, te va a quedar 7, te sobran 1. Después 18 dividido en 9, 2. Y luego divides por 2 y te queda 55 partido por 35. ¿Eh? Que es más complejo, entonces, pero ahí yo utilicé solamente el método de mariposa. Primero dice el 5 sexto con el 7 noveno, método de mariposa, ese resultado apliqué de nuevo, me dio correcto, sí, pero invertí mucho más recursos, ¿o no? En cálculo, en mi tiempo, ¿ya? Entonces, uno va a utilizar ese método cuando convenga, ¿no? Por si acaso. No sé si hay preguntas hasta ahí, comentarios, ¿no? Porque la prueba PAE requiere que yo me demore menos, ¿cierto? Lo menos posible. Si no, no van a poder hacer todos los problemas. Lo mismo pasa con otras pruebas como la de la CAPOMIL, que también yo preparo para la gente que entra a la academia militar y una prueba que tienes que hacer rápido. En este otro caso, hay una resta y una suma, el mínimo común múltiplo es 42, se amplifica de manera apropiada, se mantiene el denominador 42, se suma y resta arriba, al final quedó 27 sobre 42 y se puede dividir arriba y abajo por 3, quedó 9 partido por 14. ¿Por qué quedó 9 partido por 14? Porque ya el divisor común entre 9 y 14 es el 1 nomás, no puede hacer nada más. ¿Qué más nos falta? Solamente dos cosas, multiplicar y saber dividir. Pero también ahí aparece el número mixto. El número mixto lo podemos saltar por ahora. Quiero pasar a la multiplicación, ¿ya? Cuando yo multiplico fracciones, lo que tengo que hacer es multiplicar numeradores y multiplicar denominadores, ¿ya? Y para eso nosotros podríamos verlo de cierta manera. Déjenme ver si tengo esa imagen, porque la tenía guardada justo para esta clase, pero creo que se me perdió. Esperen un poquito. Yo tengo una carpeta como con 800 imágenes de matemáticas y a veces quiero ocupar algo, bueno, no sé, esta la voy a ocupar tal cosa, pero después se me olvida. Creo que la guardo. Entonces, creo que la tengo acá. No, no la tengo. A ver, espérense. No, no la tengo. Ya no importa, lo voy a simplificar. ¿Por qué tiene que ser así? ¿Vale? Más o menos para ver de dónde viene, y para que se transforma siempre en matemática. Pero pensemos algo así. Supongamos que yo quiero multiplicar 2 tercios por, mm, digamos, podría ser 3 cuartos. ¿Ya? Quiero hacer esa multiplicación. ¿Cómo se representa 2 tercios? Como una figura. 2 tercios sería así. Tengo que tomarme un entero y tengo que hacer dos cortes así. Al final estoy pintando esto, ¿no? Sería 2 tercios. 2 de 3.
Y eso lo voy a multiplicar entonces por 3 cuartos. ¿Ya? Ok. Esta figura la voy a cortar así. Ahí, ahí, ahí. Y tendría que pintar ¿cuánto? 3 de 4. Estos son 3 cuartos. ¿Me cuenta? Estos son 3 cuartos. Porque la misma unidad la dividí en 4 partes, estoy pintando 3. Y aquí la unidad la dividí en 3 partes y estoy pintando 2. ¿Cierto? 2 de 3. Eso sería. Y cuando yo multiplico, al final lo que tengo que hacer es que combino los cortes que estoy haciendo. Se pudiera visualizar eso de la manera. Es una manera de entenderlo, ¿no? Y se entiende así o si no, no importa. No sé. A esta figura que teníamos, que era 3 cuartos, ahí está, yo le tengo que hacer los cortes de la otra figura. Entonces, le hago el corte acá, le hago el corte ahí, y tengo que también pintar eso. Lo voy a pintar acá, 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 acá. Y lo que pinte 2 veces sería el resultado. Es decir, si nos damos cuenta, ¿en cuántos rectángulos me quedo dividido esto? Tengo 3 por 4, 12. Entonces, cada uno sería uno partido por 2. Tengo 6 veces uno partido por 2. 6 doceavos. Ahora voy a comprobar si efectivamente me da eso. 3 por 2, 6, y abajo me queda 12. ¿Eh? Es lo mismo. Claro, después se puede simplificar, ¿o no? Pero si uno lo simplifica, te va a quedar un medio. ¿Y por qué te queda un medio? Porque es justo lo que me queda afuera. ¿Sí? Ya, acá tienes 6, acá también tienes 6. Porque el rectángulo, o sea, lo que pinté, que se ve como con verde, son 6 rectángulos del mismo tamaño, y afuera de eso también te quedaron 6. Te quedó aquí uno, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Ok? Y así quizás se pueda entender un poco más por qué nosotros multiplicamos para el lado. ¿Ya? Al final estoy haciendo esas divisiones, esos cortes que le hago a la figura. Entonces se entendió más o menos por qué multiplicamos hacia el lado, una visión más intuitiva de la multiplicación de fracciones. Se multiplica entonces numerador con numerador, denominador con denominador. ¿Ya? Esa es la regla. Y para dividir fracciones, lo que tenemos que hacer es utilizar el concepto de inverso multiplicativo. Bueno, por ejemplo, si yo quisiera dividir 3 cuartos dividido 5 sobre 6, en realidad lo que hago es que mantengo el 3 cuartos y multiplico por el inverso multiplicativo de 5 sextos, que es 6 quintos. ¿Ves? Y ahí, antes de multiplicar, debo tratar de simplificar, si es que se puede. Si es que se puede, simplifico antes. O si no, después no, pero la idea es simplificar antes. Simplifico el 4 con el 6, lo divido por 2, quedó este en 3 y este en 2. 3 por 3, 9, y abajo te quedó 10. ¿Sí? Ahora, si las fracciones fueran de este estilo, se dividen con la raya en medio más larga, por ejemplo, 4 partido por 9, dividido 2 sobre 27. Se hace ahí, bueno, la primera fracción, la que está arriba, que es la fracción dividendo, se mantiene igual, por la de abajo invertida, 27 dividido en 2. Y trato de simplificar siempre numeradores con denominadores. Por eso puedo simplificar cruzado, etcétera. El 4 con el 2 lo divido por 2, quedarían 2 y este en 1. Y el 27 con el 9, que quedan 1 y en 3, porque dividí por 9. Y ahora multiplico para el lado. 2 por 3, 6. Y abajo te quedó 1 por 1, 1. Así que esto me daría
6 nomás. Y ahí termino, ¿ya? Consultas, preguntas, ¿no? Ya. Este era el capítulo de entero. Lo voy a copiar en el otro lado porque esto era de... Entonces tratan de replicar, quizás ese otro ejemplo de la multiplicación de fracciones con dibujos, y quizás uno lo entiende más, puede ser que quede más claro, ¿ya? En la tutoría vamos a seguir trabajando con estas guías de moraleja por acá, ¿ya? Porque son largas, entonces no la vamos a poder ver si en una clase, no, imposible. Tenemos que estar como 5 horas solamente con un capítulo. Entonces, la idea es como ver esto hartas veces, ¿ya? Miren, vamos a hacer mm, algún problema de número mixto. Este, por ejemplo, el 53 es un problema de número mixto, ¿ya? Del libro Morales. Dice aquí, tengo A, B y C, y son estos números, 5 más algo, y dice que hay que ordenarlos de menor a mayor, de menor a mayor. Lo que yo puedo hacer es pensar que A, por ejemplo, va a ser 5 coma algo, ¿cierto? Porque es 5 enteros, 2 tercios, en realidad es 5 más 2 tercios. Por eso se llaman números mixtos, porque es la mezcla de un número entero con un racional no entero, ¿ya? Entonces, tengo que pensar, ¿cuánto es 2 tercios, perdón? 2 tercios es 0,6 periódico. ¿Por qué? Porque cuando yo hago la división, 2 dividido 3 me queda 0 en el cociente, le pongo un 0 acá, 3 en el 20 6 veces. 6 por 3, 18, sobró 2. Entonces, le pongo un 0, 3 en el 20, sí, 3 en el 20 6 veces, me sobró 2. Y así nunca voy a parar. Por lo tanto, sería 0,6 periódico. Y este número, el A, sería 5,6, 6 periódico. Después, el B, ¿cómo sería? Tengo 5, algo también. 5 sextos. Y esa pega ya le hicimos, porque 5 sextos al final va a ser 0,83 periódico. También uno puede hacer la división a mano, hay que practicar, pero ya uno se lo va aprendiendo. ¿Cuántas veces cabe el 6 en el 5? No cabe, 0 cociente, le pongo un 0 acá. 6 en el 50 sería el 48, más cercano. Y cabe 8 veces y le sobran 2. ¿Ya? Pero acá no le vuelvo a poner un 0, porque obviamente 2 es el resto. Entonces le pongo un 0 acá, no le pongo un 0 en el cociente, no, le pongo un 0 acá. En el 20 que cabe 3 veces, sobran 2. Así que este periodo, porque se va a repetir, se va repitiendo, perdón. Se va repitiendo, ¿cierto? Bien, así que este número, el B, se va a quedar así. Va a quedar 5,83 periódicos. Ya le va ganando a... ¿sí? Luego, el número C es 5 y sumarle 7 octavos. Entonces uno puede decir, bueno, ¿cuánto es 7 octavos? Podríamos hacer la división. 7 dividido en 8. ¿Ya? Entonces, ¿cabe el 8 en el 7? No, 0 cociente, le pongo un 0 acá. 7 por cuánto queda 70, obviamente no, tiene que ser el más cercano. El más cercano sería 64, ¿no? 8 por 8, 64. Me sobran 6. Le pongo un 0. 8 en el 60, el más cercano sería el 7. ¿Sí? Porque 8 por 7 es 56. Me sobran 4. Este va a dar finito. ¿Ya? Dice, 8 en el 4 no me lo pregunto, porque obviamente no cabe, porque el resto tengo que poner un 0, ¿no? 8 en el 40, 5. Y ahí te quedó resto 0, ¿eh? Por eso es un decimal finito. Así que aquí te quedaría 5,875. Y vendría siendo el C el mayor, ¿no? Entonces C sería el mayor, pues el más pequeño sería el B y finalmente el A el más pequeño. Pero ojo que dice acá que tiene que ser de menor a mayor, de menor a mayor. Y que sería A, B, C. O sea, ustedes pueden ver la alternativa al último, ¿no? Aquí están todas. Yo recomiendo que impriman esto, que compren el libro, la 53A.
Fíjense que la habilidad es argumentar, porque te argumentar. ¿Alguna duda o no? Si se puede comprar el libro, mejor, solamente que la versión que yo estoy ocupando es una versión más antigua. O sea, debe ser la octava o séptima edición. Pues. Pero tengo toda la respuesta. ¿Ya? La versión actual están corridos los problemas. Voy a hacer otro más y terminamos, ¿ya? Lo tengo que hacer. Si no hay duda, voy a seguir. Hagamos esta, esta división de fracciones. No es tan difícil. Si uno sabe amplificar apropiadamente, no va a costar nada. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer acá es amplificar las fracciones de arriba y abajo apropiadamente. ¿Cuál es el mínimo común múltiplo entre 4 y 5? Bueno, va a ser 20. Entonces, esta fracción la amplifico por 4, por 5. Y esta la amplifico por 4. ¿Eh? Por eso hay gente que dice multiplica cruzado. Claro, porque en este caso el mínimo común múltiplo es el producto, pero no siempre es así. Entonces aquí te va a quedar 3 por 5, 15. Abajo te quedó 20. 2 quintos va a quedar 8 sobre 20. Y en el denominador, el mínimo común múltiplo entre 10 y 15 sería el 30. Ya esa pega la hacen ustedes haciendo la tabla. Se quedó 30, 30. ¿Y cómo se amplifica esto? Esto por 3 y esto por 2. Por tanto, te va a quedar 21 y aquí te queda 16. Seguimos con el cálculo. Arriba quedó 7 dividido en 20. Y abajo quedó 5 sobre 30. División de fracciones ahora. Mantengo la primera igual por la de abajo invertida. Puedo simplificar el 10 y el 30. Aquí le puse un 7 y una que después era así. Se percibía a sí mismo como un 7 el sí. Entonces, simplifico por 10, te quedó 3 medios. 3 partido por 2, dividí por 10. Y ahí parece que no se puede hacer nada más. Se multiplico para el lado. 3 por 7, 21. Y abajo te quedó 2 por 5, 10. Y sería la alternativa B. ¿Ya? Ahora, como uno está más seguro de esto, lo pueden, cuando ya lo hacen, lo ponen en la calculadora o lo revisan la alternativa, pero la alternativa no te va a dar el desarrollo. O sea, cuando uno tiene dudas con estas cosas, lo puedes meter a un software. El software te puede hacer desarrollo. Entonces, ahí hay un aprendizaje, de si yo el problema lo coloco sin hacerlo yo primero, no me sirve, porque me va a hacer toda la IA, por ejemplo, o Wolfram te va a hacer el desarrollo, o Simbolar, lo que quieras ocupar. Entonces yo tengo que hacerlo yo primero y después lo corroboro con el programa, porque así me voy corrigiendo. ¿Eh? Pero si yo lo hago primero con la IA, no me sirve, porque no me estoy corrigiendo a mí mismo. Lo hago a mano y después la calculadora o la IA que quiera ocupar te va a corregir, y eso es bueno. ¿Eh? Entonces hay que saber ocuparlo. ¿Ya? Bien, entonces, ¿qué vimos hoy? Repasamos algunas cosas pendientes de enteros, que todavía hay más cosas que revisar porque hay problemas más difíciles, y otras propiedades. También avanzamos un poco en el conjunto de los racionales, vimos algunos casos de números racionales. Tenemos que avanzar a la siguiente clase en transformación de decimal a fracción y viceversa. Eso lo dejamos, la otra clase seguimos trabajando con esta guía, ¿ya? Porque racionales es bastante lo que hay que hacer. Hay que también trabajar con problemas de racionales. Por ejemplo, las 2/4 partes de tanto, más la quinta parte de tanto, problemas de planteamiento. Entonces, yo les dejo aquí para que puedan hacer de aquí lo más sencillo, lo que más puedan. Por ejemplo, estas cosas no sé si las pueden hacer con lo que saben, ¿ya? Pero ir metiéndole mano acá para que ustedes junten preguntas, entonces la tutoría próxima o la próxima clase puedan preguntar. ¿Sí? ¿Qué es lo que les falta para ir haciendo los problemas? Y esa es la cuestión, uno tiene que intentar hacerlos con lo que sabe. Y luego voy a aprender lo que me falta para poder abordarlo. ¿Ya? Esto les digo que nos falta hacer, un problema de ese estilo. ¿Eh? 3 amigos compraron carne, bla, bla, bla. Esos típicos que aparecen en la prueba, o con porcentaje. ¿Sí? Así que eso, con
Hasta acá yo creo que estaría bien por hoy día.